Salmo 86, leamos juntos del 1 al 3. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te exaltamos, Dios, y te bendecimos por el privilegio que nos das de estar en tu presencia, de meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento y que tu Espíritu obre en cada uno de nosotros, haciéndonos entender tu verdad. Por favor, oh Dios, que tu palabra edifique, exhorte y consuele nuestras vidas y sea prosperada en lo que tú le has enviado. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Venimos del Salmo 85 hablando de un consuelo del Señor a su pueblo, un consuelo o el consuelo de Dios a sus afligidos. En el Salmo anterior se testificaba que Dios había vuelto la cautividad de su pueblo. Ahora veremos cómo en este Salmo de manera individual el profeta anuncia también cómo Dios ha tenido misericordia. Pero ¿cuál es la esperanza que tiene el pueblo de Dios también? Y es una oración de una persona afligida, el ungido de Dios, sabemos que era David. Pero este ungido oraba y lo que él oraba traería bendición también para el resto del pueblo. Porque precisamente era el Mesías, el ungido por Dios para cuidar de su pueblo. Se fortalecería no solo su confianza, sino la confianza de todo el pueblo de Dios. En este salmo especialmente aparece ese Dios que ayuda a sus hijos y los ayuda a mantener la confianza en Él. Incluso en medio de las violentas naciones enemigas que querían de pronto destruirlos. Tal como David sufrió persecución en varios periodos, ¿se acuerdan? Antes de ser rey, después de ser rey, incluso un hijo suyo se levantó en contra de él. El pueblo en general entonces sufría todas estas aflicciones también, en este tercer libro que hemos visto, los salmos de devastación. Pero podemos decir, cada creyente en particular también puede, en medio de estas situaciones, adorar a Dios y elevar al Señor la oración de un afligido. En este último salmo sobresale la palabra Adonai con el nombre como nombre propio de Dios. Nuestra traducción dice Señor. Pero se refiere a ese nombre propio de Dios con el carácter de aquel que es el dueño de todo, aquel que tiene poder sobre todo y sobre todos, aquel que domina sobre todos. A ese Dios es al que se eleva entonces la oración de un afligido. Y le dice en primer lugar, inclina tu oído. Por cierto, muy similar es este salmo a otros, estas expresiones a otros salmos que ya hemos estudiado, pero en especial al salmo número 5. El salmista expresa reverentemente el deseo de ser atendido por Dios, de ser el objeto amable de su interposición en esta ocasión. Y se dirige al Dios del pacto, se dirige al Dios que permanece para siempre, al Dios que hace justicia a los agraviados, que defiende a los afligidos, a los necesitados, al Dios que es oyente de la oración, y le pide, inclina Jehová tu oído y escúchame. Note que no se trata de una orden a Dios, sino de una súplica. Pues, ¿quién era David? Y aún más, ¿quiénes somos nosotros para darle órdenes a Dios? ¿Qué derecho nos asiste para llegar ante la presencia del trono del Dios y solicitar algo alegando mérito alguno? El profeta nos presenta
su clamor no como un reclamo, no como un derecho, sino como una súplica reverente. Dice, porque estoy afligido, menesteroso. Decía, soy pobre y afligido o necesitado. Pero no lo hace indicando que por esta condición Dios estaba obligado en su carácter justo a defenderlo, por el simple hecho de ser pobre, de ser necesitado. Ay, mis hermanos, cuán equivocados están hoy día los que defienden la llamada justicia social, los que propenden por el tal igualitarismo y la supuesta reivindicación de los derechos de los pobres por el simple hecho de ser pobres. Así como los que buscan la supuesta reivindicación de las minorías explotadas. Dios no tiene obligación con ninguno, sin importar su condición. Absolutamente toda la raza humana se ha apartado de Dios, toda la raza humana ha rechazado a Dios, no ha reconocido al Señor y no puede esperar otra cosa sino su indignación y su justo castigo. Cuando el profeta alega esta condición de pobre y necesitado, simplemente implora el favor divino reconociendo su estado de miseria, su estado de indefensión e impotencia, su situación en la que solo Dios puede oírlo, porque Dios es oyente de la oración, ha dicho David en varias oportunidades. El Dios grande en misericordia que podía prestar ayuda. En este mismo sentido, hermanos, tanto ustedes como yo podemos acercarnos hoy al trono de la gracia, podemos acercarnos hoy para hallar ese favor divino, porque dependemos por completo del Señor, aunque nuestros ojos miran solo a Él, a su amable interposición, a su misericordia. El salmista también decía, inclina tu oído porque soy tu siervo que en ti confía. Miremos nuevamente el versículo número 2. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Si bien sabe que no tiene nada que exigir a Dios, no viene como un desconocido, sino como uno que fue llamado a servirle. El que fue ungido para ser rey sobre Israel, para pastorear sobre su pueblo, si bien era un pecador también, tenía un llamado especial al cual atendía constantemente. Y no dice esto porque simplemente es un siervo de Dios que tiene que ostentar su dignidad y por esto Dios tiene alguna obligación para con él. No hay tal cosa. Él lo que está diciendo es, mi vida de servicio es una vida de confianza, es una vida de esperanza solamente en Dios. Eso es todo lo que tenemos. Esta confianza es lo que lo trae a la presencia del Señor en oración. Hermanos, simplemente se está reconociendo como siervo de Dios que su confianza solo puede estar en Él. Recuerden, mis hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, siendo el mismísimo Hijo de Dios, dice la Escritura, sufrió padecimientos. En Hebreos capítulo 5, versículo 7 se nos dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo mismo encomendó su alma al Padre estando en la cruz. ¿Cuánto más nosotros hoy, en el tiempo de nuestra peregrinación? Cristo, el mayor siervo de Dios, expresó su confianza en oración al Padre y fue escuchado para para beneficiarnos a todos nosotros. Si en verdad somos servidores de Cristo, si en verdad hemos sido dedicados a Cristo y entendemos esa dedicación por nuestro bautismo, podemos venir como aquel profeta, confiados en la calidad
o dignidad de la misericordia de Dios, no de nuestro servicio. En aquel a quien servimos, en aquel que nos capacita, que nos ayuda para poder cumplir con un adecuado servicio al Señor. Con esa confianza podemos rogar de manera insistente la misericordia divina. El salmista decía en el versículo número 3, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. ¿Era esporádica la oración del salmista? ¿Era esporádico su tiempo de buscar a Dios, de estar en la presencia de Dios? No, él decía, es constante, y lo habla con esta frase todo el día. Vayamos un momento a Mateo capítulo 7 y leamos los versículos 7 al 8. ¿Qué ha prometido nuestro Señor al respecto? Mateo 7, versículos 7 y 8. Vamos a leerlo todos. Mateo 7, versos 7 y 8. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque a todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. El salmista venía con esa confianza, con esa insistencia, y le decía, Señor, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios perdonador. Este es otro argumento que vemos en este salmo, a partir del versículo 4. En su aflicción él está rogando que Dios llene su alma de alegría, pues solo Dios es satisfacción del alma. Él lo declaró en el Salmo 63. Ahora está rogando que Dios incline su oído nuevamente para escucharlo, no por su propia santidad, no por su propia fidelidad o integridad en su servicio, sino porque Dios es bueno y Dios es perdonador. El salmista se reconoce como pecador, pero está delante de aquel que es bueno y que perdona el pecado. Este es el gran aliciente, mis hermanos, para nosotros también hoy. Sabemos que somos viles pecadores, pero sabemos que en Cristo hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Y podemos clamar hoy por ayuda. Podemos clamar al Señor no basados en nuestros méritos, no basados en nuestros grandes esfuerzos, sino en la bondad de Dios que nos ha sido manifestada grandemente en la cruz, en donde Cristo llevó todos nuestros pecados y nos asegura el perdón de Dios. La cruz nos habla de manera elocuente. La cruz nos declara lo mismo que el salmista está proclamando. Dios es bueno. Dios es perdonador. Es oyente de la oración en todo tiempo. Había escuchado a David antes, en otras oportunidades. En esta oportunidad también lo haría. Dios escuchó a Cristo, quien intercede por nosotros continuamente. Así que podemos orar también hoy esperanzados en que Dios es bueno, en que Dios es perdonador, en que Dios inclina su oído y escucha. En segundo lugar, el salmista le dice a Dios, Señor, no hay nadie como tú, no hay quien comparable a ti. Y esta es la oración que hace un reconocimiento de la incomparable majestad, del incomparable poder de Dios. El salmista no reconoce otros dioses, aunque él hable de esta manera. En realidad está señalando al único que tiene todo poder, al único que sostiene todas las cosas. Vayamos al versículo número 5 y 6. Porque tú, oh Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. Pero prometía también el salmista, todos te van a adorar. Él sigue expresando esta confianza de parte del Señor, esta confianza en la obra que haría Dios mismo. Pero él dice, Señor, yo soy tu siervo que confía en ti, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios misericordioso, así que escucha mi oración, porque tú eres bueno y porque definitivamente no hay nadie comparable al Señor.
No hay nadie como Dios. Y dice, todos tendrán que adorarte. Saltemos un momentico al versículo número 9. Dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti y glorificarán tu nombre. Esta confianza la ha expresado el salmista desde el libro segundo. ¿Se acuerdan? Hemos estudiado en el libro segundo los salmos de proclamación, donde se manifiesta esta confianza en que todas las naciones tendrían que venir y humillarse delante de la presencia del Señor, de postrarse delante de Dios. Al ser Dios el único poderoso para salvar, al ser el único Dios vivo y verdadero, llegará el día en que todas las naciones vendrán y se postrarán ante Dios. A pesar de la condición actual, si el salmista pudiera ver lo que pasa hoy día en toda nación, un día como hoy, en donde a pesar de muchos que se levantan en contra de Dios, que no quieren saber nada de Dios, en todo lugar Dios tiene un remanente, tiene un pueblo que le adora. En todas las naciones se ofrece ofrenda agradable al Señor. Así que si el salmista pudiera ver lo que pasa hoy día, lo que ustedes y yo vivimos hoy día, a pesar de la situación que nosotros experimentamos, vería con gran asombro cómo Dios ha cumplido esto, cómo se han cumplido estas expectativas, cómo se ha cumplido esta profecía, porque en todas las naciones hay un pueblo que viene y se postra ante la presencia del Santo Dios. Si vamos también a Romanos capítulo 14, versículo 11, allí el apóstol nos recuerda, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará a Dios. Todos confesarán en verdad que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. A medida que se extiende el Evangelio a cada familia, se va cumpliendo esta promesa. Así que la convicción del salmista no era desproporcionada, no era una convicción fuera de lugar. El solo Dios que puede salvar, al cual adora, al cual eleva su oración, es el Dios que ha de ser reconocido, el Dios que ha de ser adorado por todas las naciones. Luego nosotros podemos orar también en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros sufrimientos, y exaltar a aquel que es adorado y que debe ser adorado por todos, y esperar de Él solamente las fuerzas, la gracia, la misericordia, para tener una fiel dedicación a Él incluso en la aflicción, para que seamos instrumentos en sus manos, para que otros también le adoren, para que otros también sepan lo que el salmista expresaba al Señor: solo tú eres Dios. Verso 10, porque tú eres grande, hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Hermanos, esto lo debemos tener supremamente claro, pero también debemos anunciarlo, darlo a conocer. Solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero. Comentaba Albert Barnes, la grandeza y el poder de Dios son razones por las que debemos apelar a Él en nuestra debilidad y en nuestros tiempos de dificultad. No hay otro Dios. El afligido y necesitado cobra fuerzas en este entendimiento. Crece en confianza al conocer que solo Dios es hacedor de maravillas, que solo Dios es el creador y sustentador de todas las cosas, que solo Dios es capaz de perdonar. Y no hay maravilla más grande que ustedes y yo hoy podamos considerar, aparte de la cruz de Cristo. Miramos a la cruz, solo Dios pudo hacerlo. El mismísimo Hijo de Dios fue a la cruz en tu lugar, en mi lugar, llevando el castigo de todo su pueblo, entregándose en rescate por muchos, resucitando al tercer día y estando a la diestra del Padre en gloria, para justificación nuestra. Hermanos, no hay poderoso alguno en este mundo que pueda hacer las obras que solo Dios hace. No hay presidente, no hay caudillo que pueda salvar como solo Dios puede hacerlo.
Ellos no son dioses. Los gobernantes de las naciones no son dioses que puedan salvar. No tienen poder para salvar o perder eternamente. Ellos no son dioses. Solo nuestro Dios es el único, vivo y verdadero. Y es lo más glorioso, hermanos, es que nosotros hoy somos hijos de ese Dios que hace maravillas, de ese que es verdadero, único Dios. Hoy podemos decirle, Padre nuestro que estás en los cielos. Así que podemos orar también en nuestras aflicciones y pedirle, Señor, enséñame tu camino. A partir del versículo 11, el salmista expresa este deseo. Leámoslo, 11 al 13. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Más que pedir, Señor, quita esta aflicción de mí, deberíamos pedir como el salmista, que podamos discernir, entender, comprender la voluntad de Dios, que podamos tener un corazón unido. El salmista expresa, Señor, que mi corazón no se divida, sino que mi corazón sea íntegro, que esté plenamente unido en una misma convicción, en un mismo propósito, que no tenga un corazón vacilante. Ese corazón que vacila en atender o no al llamado de Dios, si realmente va a seguir la vocación que Dios le llamó como pueblo del pacto, que podamos tener capacidad de reverenciar a Dios. Eso es lo que debemos pedir, la capacidad de exaltar las perfecciones del Señor, incluso en medio de nuestras aflicciones. Que glorificar el nombre de Dios sea en verdad nuestro fin principal y que no seamos distraídos por otro propósito. Solo así podremos mantener fidelidad a Dios y no reconoceremos ídolo alguno para inclinarnos a ellos. Solo en la medida que Dios nos haga comprender sus caminos, podremos actuar en consecuencia y en confianza con Él. Y entonces será visto su favor sobre nosotros. Será visto que realmente Dios está de nuestro lado, que es nuestro amigo. Que Dios nos ha librado de la muerte eterna por su gran misericordia que nos ha sido mostrada en Jesucristo. En tu aflicción, ¿solo pides que sea quitado tu dolor? ¿Solo pides que sea quitada de ti la angustia? Quítame la enfermedad, quítame el problema, quítame la ansiedad, quítame esta angustia tan terrible. ¿O pides a Dios que te enseñe su voluntad, incluso en medio del dolor? Oras pidiendo que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Oras sabiendo que no hay nadie como el Señor, dueño de todo y gobernador de todo. Hazme una señal para bien, decía el salmista. Este es nuestro tercer punto. Y esto era muy apropiado para él, acuérdense. Él era el ungido del Señor, era el Mesías. Pero su rol hablaba de aquel ungido para siempre, de aquel ungido eterno que vendría a salvar, a librar a todo su pueblo. David fue sometido a muchas angustias. Fue perseguido por Saúl. Fue perseguido por su propio hijo Absalón. Y este tipo de personas que se levantaron contra él lo describe a partir del versículo 14, era el tipo de gente que no tiene en cuenta el bienestar, que no tiene en cuenta los derechos de los demás, que están dispuestos a pisotear a todos los demás para poder lograr sus propósitos perversos. Lo atacaron y él describe que lo hicieron de una manera feroz, salvaje.
de una manera que inspiraba terror. Actuaron como si no estuvieran delante de la presencia del Señor, que todo lo ve, que todo lo sabe. Pero esta no fue la experiencia única del salmista. Todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia lo ha vivido también. Cristo mismo lo padeció. Pero aún en esta condición el salmista eleva a Dios su oración y le pide al Señor, al Dios clemente, al Dios que ha respirado tranquilamente, sin excitarse, sin apresurarse a destruir de una vez a los pecadores, ni siquiera a Él, le pide por misericordia. Leamos versos 14 y 15. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. El salmista tiene confianza en el favor de Dios para librarlo. Aunque la gente violenta se levante contra él, ruega que Dios lo ayude. Pero él declara algo importante. Él dice, yo fui enseñado para servirte, ayúdame a seguir haciéndolo. Esto lo podemos ver a partir del verso 16. Él dice, da tu poder a tu siervo y guarda, ¿a quién? Al hijo de tu sierva. Importante esta declaración. Él dice, mírame con misericordia, permíteme andar revestido de tu poder para servirte. Mírame con misericordia a mí que soy tu siervo, a mí que fui instruido por una sierva tuya. Así que por favor, guárdame, guíame en esta situación también. Esta es la única ocasión que encontramos una referencia a la mamá de David. No sé si lo habían notado. En realidad es la única referencia directa a ella, y aunque no sean palabras muy largas, un discurso muy largo y que hable de todo ese dechado de virtudes, aunque sean cortas, estas palabras son muy dicientes. Porque él dice que su mamá no era una impía, su mamá no era una pagana, era una sierva de Dios. Qué maravilloso es eso. Una sierva del Señor, y eso me hace recordar las palabras de Pablo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Pablo dice, yo me acuerdo de tu fe no fingida, fe que habitó primero en tu abuela y luego en tu mamá, pero sé que también estuvo en ti. Miren qué maravilloso es esto. Generaciones piadosas, generaciones que sirven a Dios, generaciones que viven para la gloria del Señor. Una breve mención no muy elocuente de este salmo nos habla de una mujer piadosa, como lo fueron Loida y Eunice, la abuela, la mamá de Timoteo. Estas mujeres piadosas vivieron para servir a Dios, por lo tanto sus hijos aprendieron un buen ejemplo de devoción y de servicio al Señor. Esto fue característico en David desde muy joven. ¿Se acuerdan cuando se enfrentó a Goliat? Él dijo, ¿quién es ese incircunciso? ¿Por qué lo trató así? Porque habló de incircunciso. No es que lo estuviera mirando despectivamente, sino que decía, este es un pagano atrevido que se levanta contra Dios. Era un jovencito apenas, pero tenía la confianza de que Dios defendería a su pueblo, que Dios libraría a su pueblo. ¿Dónde aprendió esa confianza? No fue en el colegio de la época, en la universidad de la época, fue en su casa. Y no espere que sus hijos aprendan a amar a Dios en el colegio o en la universidad. Tiene que ser en su casa. Usted que tiene que instruirle. Mamás, ustedes son responsables en gran manera de la instrucción de sus hijos. ¿Cómo los enseñan? ¿Están viendo a una mujer virtuosa? ¿Están viendo a una mujer temerosa de Dios?
Ustedes modelan en sus hijos varones cómo debe ser la mujer que ellos tienen que buscar también. La mujer que teme a Dios, que va a ser alabada, que va a ser honrada. Un comentarista decía, el que ha tenido una madre piadosa ha llegado a la vida con grandes ventajas. Ha sido puesto bajo responsabilidades solemnes. Se le permite esperar que las oraciones de una madre no sean olvidadas, sino que sigan su ejemplo, sus enseñanzas y su piedad derramarán una influencia sagrada sobre todos los senderos de la vida hasta que Él se reúna con ella en el cielo. Quiera Dios que en esta congregación se levanten muchos siervos de Dios, hombres y mujeres dedicados al servicio del Señor, que enseñen a sus hijos el temor de Dios y que sean señales a todos que anuncien al único y verdadero Dios. Finalmente, el salmista oraba diciendo que todos vean que tú me has consolado. Que yo sea esa señal para bien, que todos vean que tú me has consolado. Versículo 17. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Que Dios se manifieste a favor de su siervo, que Dios se interponga y lo defienda, y que sean avergonzados todos aquellos que pretendían destruirle. Que se manifieste que Dios es amigo y defensor de los que le sirven, de los que confían en Él. Amados hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros hoy orar de esta manera? ¿Cuánto debemos hoy nosotros dejar de enfrascarnos en nuestro dolor, en nuestra aflicción personal y ser afirmados en la confianza en Dios? Para que todos los que están alrededor nuestro puedan ver en nosotros una señal para bien. Cuando estamos enfermos, cuando padecemos persecución, cuando nuestros hogares no marchan bien, cuando al parecer se nos juntan todas las cosas y solo percibimos constante aflicción. El salmista decía en el versículo 4, Señor, alegra mi alma. Había tristeza. Le dice, alegra mi alma. Pero luego, a través de toda la oración, nos muestra que necesitamos ser afirmados en la confianza en Dios y poder ser hechos entonces señal para bien. La oración de un afligido no es un reclamo a Dios, ni tampoco una mera petición egoísta, sino que es un acto de piedad, un acto de humilde confianza en Dios, viniendo ante su presencia con la sola expectativa en la bondad de Dios, no en la nuestra. Con la firme confianza en la sola gracia de Dios, no en nuestras justicias. Seguro de todo el poder del Señor, seguro de su amable interposición por sus siervos, no en la grandeza o calidad de nuestro servicio. Es una oración que pide no solamente ser librado de la angustia, sino ante todo ser una señal para bien a todos los que le rodean, un testimonio a favor de Dios, un testimonio de la interposición de Dios a favor de los que confían en Él, para que así otros también vengan y le adoren, como Él decía, un día todas las naciones vendrán y se postrarán delante de ti. Oremos. Padre nuestro, te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias porque nos permites meditar en tu verdad, en tu palabra, reflexionar en el hecho, Señor, que tú eres nuestro Dios. Nosotros somos tus siervos también. También padecemos aflicción, también tenemos dificultades. También somos débiles, pero tú eres el Dios fuerte, Dios todopoderoso. Padre, ayúdanos a fortalecernos en ti, a buscar entender tu voluntad, comprender tu llamado, comprender tu voluntad revelada
y andar en ella. Ayúdanos, Señor, a pesar de las diferentes situaciones que podamos sobrellevar, que podamos vivir. Ayúdanos a orar como el salmista. Muéstranos tu camino, Señor. Muéstranos tu voluntad agradable, perfecta. Permítenos comprenderla y andar en ella, sabiendo que tú a su tiempo has de interponerte a nuestro favor. Ya lo hiciste en la cruz y hoy también puedes defendernos, librarnos en medio de las diferentes dificultades. Ayúdanos, Señor, y conviértenos a todos nosotros también en una señal para bien, que otros vean y conozcan que tú eres el Dios altísimo, el Dios vivo, el Dios verdadero, el todopoderoso. Por favor, Señor, obra en nuestras vidas y escucha también nuestra oración, la oración de tu pueblo que, afligido y necesitado, viene ante tu presencia. Ayúdanos, Señor, y socórrenos para tu gloria, para tu honra. Danos consuelo y permítenos llevar palabras de consuelo también al que está afligido y necesitado, fortaleciendo su confianza en ti solamente. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén.